fem l'acte de presentació de tots llibres, de la Bego Prados i la Berta Calastany. I primer de tot donar les gràcies a l'UNICE, regidora de Salut i Serveis Socials, que ens dirà les paraules. Bueno, pues moltes gràcies a Azotea perquè pensem que les iniciatives doncs, ens fan, jo crec que grans i Azotea doncs, ha arribat a Sant Andreu com una bomba i arrasant i crec que estan fent una feina molt interessant, molt important aquí a la ciutat. Fa uns 3 anys només teníem una entitat, ara en tenim 3 entitats en diversitat funcional. Pensem que s'ha de treballar, jo sempre us ho explico, a mi em va colpar el cor quan una mare em va dir que els seus fills eren invisibles. A mi això em va fer molt de mal. No són invisibles, els que em coneixeu, ja sabeu que jo he treballat durant 18 anys amb nens en diversitat funcional i me'ls estimo com encara són els meus nens i penso que donar veu és el més important que podem fer. Azotea està fent moltes activitats per donar a conèixer aquesta diversitat i aquesta inclusió. Fa poc vam fer, com els comentava fa un moment, un torneig de futbol que va ser espectacular pel dia de l'autisme i avui doncs, presentem aquests llibres que estem molt agraïts que pugueu estar aquí, molt agraïdes perquè ens dona aquesta visió, no? Perquè els que estem des de l'altra banda, sí, que guai, ho entenem, no? Però el que ho està vivint, això és l'important, saber com ho està vivint i com ho podem entomar els que no tenim aquesta realitat. Jo crec que hàgiu fet un llibre, a més, que coincideix en un tema adolescent, però un des de la mirada adolescent i l'altre des de la mirada de mare, penso que ens pot donar una obertura de ment que serà força interessant i molt agradable, o no, potser hi ha coses que també ens fan mal, no? I donar-vos molt les gràcies, a Laia també, que estarà aquí presentant, i gràcies a tots per venir, i sobretot gràcies a Azotea per seguir tenint, tot i que a vegades sembla mil l'hem d'anar parant, però no, és de broma, crec que hem d'estar i han d'estar les entitats i la força d'una ciutat són les entitats. Així que gràcies. Vale. ¿Se escucha? Más o menos. Bien, vale. Vamos a celebrar hoy, ¿no? Con un poco de antelación el día de Sant Jordi. Para los que me conocéis, yo soy del País Vasco, hablaré en castellano, pero con Berta hacemos un mix, ¿no? Vego como quieras y como nos salga. Yo soy una de las psicólogas de Azotea. En este caso he estado unos años acompañando a Berta. Conozco su historia, ¿no? Y un poco traeremos aquí su proceso y pues en el caso de Bego, pues un honor estar aquí también, ¿no? Conociendo tu punto de vista súper interesante y como ha dicho Eunice también, ¿no? Un poco enriquecedor porque veremos las dos partes. Voy a hacer una breve presentación de ambas, ¿no? Es que no sé si se está escuchando, ¿sí? Sí. Vale, venga. Entonces nada, presentaros un poco a Berta, ¿no? Tiene 16 años, ¿vale? Quedaros con este dato, porque cuando todas las personas que leen sus relatos vuelven a decir, que tiene 16 años, ¿no? O sea, esto es bastante sorprendente. Es inquieta, ¿no? Con una gran capacidad de emprender, de hacer diferentes proyectos. Y este libro, pues no solo es una historia como una biografía y ya está, sino es un proceso personal, un camino que empezó hace años y que todavía continúa, ¿no? Está marcado por diferentes emociones, diferentes altibajos, situaciones difíciles, fáciles, mucho aprendizaje, un montón. Y también, atravesando un poco pues, el diagnóstico del autismo, que como muchos sabréis, pues encajarlo en la adolescencia no estaría fácil, ¿vale? Entonces, es súper interesante. Vale, en el caso de Bego, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Esta obra, la autora nos ofrece una mezcla, ¿no? Es como una mezcla híbrida, luego comentaremos un poquito de ensayo, de experiencia personal, acercarnos un poco, esto me encanta, ¿no? La maternidad desde un lugar
poco idealizado, ¿no? Que a veces sorprende también y que no se escucha tanto. Y marcado también por el diagnóstico de su hija y todo lo que ello implica, ¿no? Este libro no solo habla de su proceso personal con dudas, ¿no? Con ruptura de expectativas también, aprendizaje también, en el caso de Berta igual, sino que también cuestiona conceptos. A mí esta parte me gusta mucho, ¿no? Que es la normalidad, las etiquetas, las barreras que impone la sociedad. Y no es como una historia, supongo que cerrada, ya hablaremos si quieres, sino una reflexión que invita también a mirar un poco la diversidad también desde otra perspectiva. Y así tendremos hoy es un día muy chulo y somos unos afortunados de tener pues estas dos autoras noveles, ¿no? Que, bueno, que también aportarán hoy pues dudas que también queráis, pues al final dejaremos un turno para preguntas. Entonces nada, bienvenidas, súper agradecida de que estéis aquí. Lo primero de todo, a mí una pregunta, yo cuando dije, venga, vamos a hacer un guión de unas preguntillas para seguir un guión, esto también improvisaremos un poco, si os apetece, pero ¿en qué momento sentisteis, la pregunta va para las dos, ¿vale? Y vamos a ir haciendo como aquí una interacción. ¿En qué momento pensáis, yo todo esto que pienso lo tengo que poner por escrito y si se puede ya, pues publicarlo, ¿no? Pero primero poner las cosas por escrito. Comienza tú. ¿Yo? A ver, para mí escribir siempre ha sido algo necesario, pero yo nunca di ninguna importancia a nada de lo que escribía. Para mí la escritura, de hecho, era algo íntimo, sin ningún tipo de aspiración pública, ¿vale? Entonces, yo tengo 3 hijos. Tengo a mi hija mayor, Yone, que es autista, y tengo a 2 más. Entonces me pasé unos años que, bueno, como todas las madres, especialmente si tenemos más de un hijo, pues que los bracitos que tienes para ti se te hacen cortitos, ¿verdad? Te conviertes en un tiranosaurio rex, ya no puedes hacer cosas para ti, te salen brazos para todos los demás, pero no para ti. Entonces llevaba un tiempo sin escribir. Uy, perdón. Me dicen que tengo que acercarme más. Llevaba un tiempo sin escribir y cuando una noche, pues mi bebé me empieza a dar esas treguas, ¿no?, nocturnas, pues yo me desvelo y me pongo a escribir. Y lo que escribo es la primera anécdota con la que empieza No pasa nada. Y aparte de que lloro mucho, ¿no?, porque lo tenía como ahí dentro, pues cuando por primera vez releo lo que he escrito, ahí por primera vez todo lo que he escrito lo veo con otros ojos. Y pienso, después de haber leído mucho sobre autismo y de haber leído algunos testimonios, pienso, pues yo también tengo uno. Y quizá mi relato también puede reconfortar a otras personas. Entonces en esa noche yo decido, me propongo, pues me voy a lanzar a hacer un libro. Entonces yo me pongo pues a escribir pues por las noches, cuando tengo tiempo, con las ganas de hacer un libro distinto también a todo lo que había leído. Y ahí nace eso. Vale. Luego preguntaremos en 2 cositas que ya has mencionado, vale, perfecto. Berta, ¿y en tu caso? Vale. El meu cas és una mica diferent. Jo parlaré en català perquè se'm fa més còmode i així doncs, em puc expressar millor. En el meu cas mai m'ha agradat escriure, no us mentiré. Crec que se'm dona bastant malament, però era que ho vaig parlar amb ella i amb el meu d'atenció domiciliària i em va dir que comenci a expressar d'alguna manera, no, com em sentia. Jo mai creia en això, de fet deia que sí i com que aquest sí seria imaginari per ells perquè mai existiria en la meva realitat. Però vaig estar un viatge a Gènova amb uns amics i vaig veure que mira, poder no estaria mal. Van ser 5 dies, crec que van ser 4 i tot. I en 4 dies vaig escriure aquest llibre, Aprèn a viure. Sempre dic que són 7, però literalment són 4. I llavors van ser com 4 dies que estava més sentimental, que és l'etapa de l'any que estic sentimental, va coincidir tot i no tenia llibreta ni res i vaig decidir escriure-ho en el mòbil i al final ho hem pogut plasmar i tal. Vale, perfecto. Qué diferente, ¿eh? Uno, sí. Claro, una persona que va buscando momentitos, ¿no? Además, un libro que a lo mejor, bueno, cada una también tiene una necesidad diferente y también la necesidad de cómo lo quiero expresar, ¿no? Aunque sea la escritura, no tiene nada que ver, ¿no? Las personas que hayáis podido leer ambos libros o que podáis leerlo, bueno, ahora es la siguiente pregunta, ¿no? En el caso de Berta,
¿no? Cómo introduces los relatos, no es como una manera mucho más emocional, que habla de tocar fondo, de encontrar también la fuerza para salir adelante, ¿no? Es un relato, podríamos decir, más o menos corto, que si te parece lo podríamos leer, ¿no? Como introducción, para que también la gente se haga un poco la idea de qué se puede encontrar, ¿vale? Entonces, si te parece, Berta, podemos leer la intro. Doncs anem a llegir la introducció. Espera, estos són els pròlegs. Sí. Vale, doncs començo a llegir. Introducció. Quan caus mires al fons i només veus un pou que sembla no tenir final. Penses que ja no pots fer altra cosa que seguir caient i és just llavors quan t'arriba la pitjor notícia. Aquella que et trenca, que et fa sentir feble, inútil o insuficient. Una mort inesperada, un diagnòstic dur, el bullying que t'esgota o aquell error que ja no pots desfer, per més que ho desitgis. Et sents sol, la teva pròpia família no sap com ajudar-te i fins i tot algun germà que abans t'era suport ara et gira l'esquena. Fa veure que no veu el teu dolor, com si fossis invisible. No saps cap on tirar, et vols rendir, però hi ha una veu interior que t'ho impedeix. Una força petita, però real, que et diu que pots sortir d'aquí, que pots, però que cal un canvi, que necessites posar-te en marxa, deixar de plorar en silenci al llit, deixar de perdre hores menjant al cap, perquè mentre tot quedes atrapat en els teus pensaments, hi ha gent que es mou, que es transforma, que treballa en si mateixa i avança. I llavors arriba aquell dia, el dia en el que toques tan fons que només et queda una opció, aixecar-te. Et mires al mirall i et promets que no et rendiràs mai més. Et jures que passi el que passi, aconseguiràs allò que tant desitges. I si cal, callaràs boques, però sobretot et demostraràs a tu mateixa que ets capaç. Molt bé. Vale. Preparando esta entrevista, bueno, este coloquio, ¿no? Berta y yo estuvimos pensando, ¿no? qué relatos o qué partes qué fragmentos podríamos leer un poco para transmitir pues todo su proceso. Hemos leído una hojita y media y esto claramente no lo transmite en su totalidad, pero sí que hay dos cositas que mencionas que son muy importantes, ¿no? Y es la adolescencia ya de por sí, todos lo hemos transitado, ¿no? Pero si habéis tenido, pues una persona cercana que además de ser adolescente, que ya es una etapa chunga, pues añade un diagnóstico que también no por el propio diagnóstico, sino que por cómo pues interacciona con el entorno te hace más vulnerable, pasan estas cosas, ¿no? Pues pasamos por estos procesos tan complicados, ¿no? Hablas, pues como te digo, hablas de tocar fondo y hablas de cómo, ahora me sale en catalán, achacarte, bueno, que al final es un poco lo que este libro transmite, ¿no? Yo, con el permiso de Berta, muchas veces en las visitas, cogemos y leemos con alguno de los adolescentes algunas partes de los libros. Es una pasada como, ostras, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Y esto es justo lo que también pretende, ¿no? Vale, y Bego, en tu caso el libro empieza con una escena casi de thriller, ¿no? Te diría. Sí. Es en medio del desierto, ¿no? ¿Por qué elegiste este inicio tan, no sé, tan inesperado, ¿no? Para una historia, ostras, como un libro como este. Escojo esa escena primero porque es esa escena que escribo de madrugada ese día y donde yo hago mi clic de decir, pues voy a hacer un libro con esto, pero es que esa escena sucede, pues, no sé si sois aquí muy cinéfilos, pero espero que todo el mundo más o menos haya visto Forrest Gump, ¿vale? Bueno, la cuestión es la carretera, desierto, Monument Valley al fondo, Forrest Gump con sus corredores, ¿de acuerdo? Pues en esa carretera, en un viaje que hicimos a Estados Unidos, que ese señor que está ahí es mi hermano, también venía en ese viaje. Ese día no nos acompañaba, ellos ya se fueron, ya volvieron a Cataluña y nosotros seguimos. Pues mi hija en ese momento no tenía todavía tenía los 18 meses ya, las cosas eran muy complicadas, ¿de acuerdo? Pero todavía no sabíamos por qué. La cuestión es que en ese viaje, en esa carretera, pues mi hija, estábamos en el coche, pues yo siempre decía que nuestra hija era como una bomba atómica, tenía estallidos y eran muy difíciles de consolar. Después entendimos por qué. La cuestión es que estábamos en ese coche, nuestra hija estaba llorando, fue pues esos momentos, ¿no? Que no sabes cómo actuar, y cuando todo volvió a la calma después de un rato, en ese lugar que es un poco como desolador ese lugar, pero a la vez es un lugar hermoso, pues fue allí donde por primera vez yo le dije a mi pareja
cuando estábamos en silencio y mi hija ya se había dormido del agotamiento, le dije, Marc, creo que Ione es autista. Entonces esa escena es con la que empiezo el libro, porque para mí esa escena, eso fue la primera vez en la que el autismo, que iba un poco bajo piel, ¿no? Con ese miedo a qué está pasando, a lo desconocido, pues se hizo real. Entonces, luego ahí empezó todo un proceso, que eso ya lo hablaremos después, de la búsqueda de la respuesta oficial, ¿no? Ese proceso de ir a buscar el diagnóstico. Pero el libro empieza así porque en ese momento nos cambió la vida. De repente eso que no te atreves a verbalizar, pues lo verbalizas. Y eso también es algo muy importante. Claro. Sí, porque bueno, en muchas ocasiones también nos encontramos en la asociación, ¿no? Padres que, bueno, que van transitando, ¿no? por un proceso, no es, bueno, pues veo algunas dificultades, veo que el ritmo cuando tengo otro hermano, por ejemplo, ¿no? O si ya te has informado en cuáles son los hitos del desarrollo, ¿no? O qué es la normalidad, qué está fuera de lo normal. Ves cositas, ves humo, pero no sabes de dónde viene, ¿no? Claro, no es algo evidente, ¿no? Bueno, supongo que todo el mundo aquí, no sé si todo el mundo aquí tiene un vínculo directo, ¿no? con todo lo relacionado con el espectro autista, pero al final, cuando hablamos del desarrollo de un ser humano, vamos a decir que sí tenemos ciertas generalidades dentro del patrón evolutivo, ¿no? Como especie y de desarrollo, pero cada ser humano a su vez tiene muchas particularidades. Entonces esas generalidades, esos hitos del desarrollo, no todo el mundo los hace ni en el mismo momento ni del mismo modo. Pero claro, cuando tú tienes un hijo, además yo en aquel momento era madre primeriza, pues esas pequeñas diferencias se van acumulando. Y al final eso que es una pequeña diferencia empieza a ser una gran diferencia. Y claro, eso no es una respuesta a la que llegues de la noche a la mañana. Es un proceso y hay mucha incertidumbre hasta que llegas a la respuesta. Claro. Y más, me podría atrever a decir que la palabra autismo también tiene una carga a nivel social, ¿no? Un estigma que es muy, ¿no? Que tiene que ser un niño no verbal, ¿no? Con unas estereotipias concretas. Con unas dificultades muy concretas y claro, cuando todo, ¿no? Cuando hay un fenotipo más empleado o otras características, aquí no encaja tanto y no, hay mucha duda. Y luego lo que sucede, yo soy maestra, pero yo no sé si las cosas han cambiado mucho en la facultad de pedagogía y de magisterio, pero vamos, el autismo estaba absolutamente out. Te quiero decir que yo, por ejemplo, que soy una persona, muchas de mis películas favoritas y de literatura que amo, tiene a personas con algún tipo de discapacidad como protagonistas. Y es algo que es un tema que yo no sé si es que el destino me escogió, prefiero no tengo este tipo de pensamiento místico para nada, pero yo tenía un montón de desconocimiento. Entonces, el concepto autismo lo tenía muy asociado a todos los estereotipos que os podéis imaginar y que yo creo todos como familias o como personas que tengamos el diagnóstico, pues enfrentamos, ¿no? Entonces, claro, primero es ver cómo es tu hijo, o tu hija en mi caso, pero luego tienes que empezar a aprender qué es el autismo. Y eso a veces ya es un reto, porque incluso entre los profesionales, esto supongo que podríamos hablar mucho, pues hay un montón de desconocimiento o de cliché, ¿no? Claro. Así que sí. Sí, sí. También un poco otra pregunta, ¿no? Dirigida con el estilo que utilizas. Claro, utilizas elementos de ensayo, ¿no? Sí. También hay parte de relato personal. Sí. Y también hay mucha divulgación, ¿no? Sí, eso es, o sea, no sé cuánta gente aquí ha leído algo del libro o ha leído el libro, no lo sé si tendremos tiempo, pero no pasa nada, no es solo, con todo mi respeto, a los testimonios, que es algo muy importante, son cruciales para entendernos mejor como seres humanos, pero no pasa nada, no es solo un testimonio materno, es un ensayo y creo que mucha gente se va a sorprender porque está lleno de datos y de divulgación, sí. Tenía muchas ganas de precisamente eso, desde una experiencia, de algún modo meter al lector por un camino que nos espera más allá de la experiencia personal. Sí, de hecho creo que yo como persona que acompaña a muchas familias muchas veces recomiendo libros, ¿no? Y digo, venga, no me da tiempo a decirte todo lo que me gustaría, ¿no? Creo que es un libro muy completo por eso, porque es un libro que te puede acompañar con el humor que utilizas, que me encanta,
en unos momentos tan difíciles, meter el humor y me estoy imaginando, ya te lo dije, ¿no? Cuando hicimos el primer contacto, me estoy imaginando a ciertas familias que me encantaría decirles toma, porque es un híbrido, ¿no? Que te permite sentirte acompañada y comprendida en un momento difícil, a la vez también nutrirte de un montón de datos que son muy útiles y son muy prácticos, que cuando te llega ¡pum!, el diagnóstico, que ya hablaremos después, te sientes muy desamparada. Entonces, recoge un poquito, ¿no? Es como un libro que puede recogerte en un momento muy vulnerable. Sí, yo tenía muchas ganas, o sea, digamos que cuando yo decido escribir ya había leído mucho sobre autismo y sigue siendo un tema que sigo leyendo porque me fascina, personalmente me encanta. Entonces sí que tenía ganas de hacer un libro que fuera muy distinto a lo que había leído y que precisamente ofreciera al lector esa fusión de caminos, ¿no? Por un lado, entrar en una experiencia personal, que además está, digamos que no hay ficción, pero está novelado. La idea es que el lector se meta como en una novela, aunque no es ficción, pero después está esa parte de divulgación que sí, confío en que os pueda sorprender. Y por otro lado, también una cosa que a mí me parecía el reto del libro era, para que os hagáis una idea, el libro está estructurado en una anécdota que es digamos, la antesala o es la excusa para hablar de la parte ensayística con los datos. ¿Qué sucede? Pues que, por ejemplo, yo cuando fui al pediatra y le transmití a mi pediatra mis primeras preocupaciones y ya le dije, mira, creo que mi hija es autista, pues yo en esta anécdota la explico y esa anécdota es la antesala para hablar de, bueno, ¿esto es solo lo que me pasó a mí o no? Pues resulta que, señoras y señores, también hay muchos estudios que confirman que, por desgracia, lo que me pasó a mí no fue una excepción. Y hablo de estudios hechos por la Unión Europea. Entonces, lo que a mí me gustaba era el reto de que, a través de la emoción, entendamos que todos esos datos ocultan personas. Es decir, que tú te pongas en esa emoción para que después los datos que ofrezco, pues, oye, esto hay personas y además, otra cosa que el libro recuerda es, esto le puede pasar a cualquiera. No es algo que solo le pasa a una poca gente, no, le pasa a mucha gente y, por cierto, esto va más allá del autismo. O sea, que es así la idea. Perfecto. Molt bé. Ahora me voy un poquito con Berta, ¿no? Y hablando también un poco del estilo, ¿no? ¿Cuál ha sido, a lo mejor me puedes decir, algún capítulo o qué ha sido lo más difícil de escribir el libro? Me pongo estas. Vale, jo crec que el més complicat d'escriure en el moment és acceptar tot el que et queda per fer. O sigui, jo crec que el primer pas és acceptar que encara estàs en el camí, que òbviament et queden moltes coses per passar, coses bones, coses dolentes, a compartir amb la família, amb els amics, però al moment d'acceptar tot el que et queda per passar, per solucionar, per acceptar, és el més complicat, veure que no has arribat al punt on vols estar, que òbviament vols estar superbé, vols demà que et toqui la loteria, però que no et tocarà, o sigui, que espavilis, que, no sé, al moment de que vegis que et falta alguna cosa, que has de fer més coses, que has de seguir tirant endavant, que no t'has de rendir, que no has acabat aquest procés que tant dius de parlar. Sí, a mí, en el caso de Berta, algo que creo que es muy inspirador, diría, es que hay una parte de más bueno, de reivindicación, ¿no? De decir, ostras, esto que me ha tocado es muy difícil, ¿no? Me siento muy sola, ¿no? Habla de soledad, habla de mucha tristeza, ¿no? Como de enfado también, pero después te llevan por un camino también de responsabilidad o de autocuidado, ¿no? Y es decir, vale, hay una parte en el libro que no sé si después lo leeremos, que es, vale, esto es lo que tengo, ¿no? Hay la parte de la aceptación. ¿Qué hago yo con esto? ¿No? ¿Qué hago yo para trabajar en mí, ¿no? Desarrollar mis propias habilidades para afrontar la vida que me ha tocado, ¿no? y los retos que tengo, ¿no? Y esta parte también es súper importante, ¿no? Si no nos quedamos siempre en el ostras, ¿no? Que también está bien. A veure, és que lo fàcil és quedar-se estancat i tal. Llavors, com quan has de veure que et queda un pas, que has de tirar endavant i tal, al teu cos a vegades també li costa perquè prefereix quedar-se en lo fàcil, però bueno, la vida és més divertida, no?, si arrisques. Això diuen, jo no ho sé encara. Súper, claro. Y yo creo que también este libro nos sirve como una guía, ¿no? Yo siempre que puedo, pues lo volvemos a sacar, ¿no? Y decimos, a ver qué decía este capítulo, ¿no? Porque una cosa es escribirlo como ¡brum!,
¿no? En un momento que estás inspirada, que te salen las palabras solas, porque además a ti, ¿no? ¡Bum! Hiperfocaliza y a tope, pero a veces, pues como todas las personas, ¿no? Necesitamos recurrir a nuestra guía, a nuestra luz, como si fuera un faro, ¿no? De venga, va. Y creo que tenerlo así es una gozada, ¿no? El otro día, pues venga, ¿qué capítulo no nos apetece volver a leer? Y es una oportunidad que tú también te lo has currado. Sí, no. Claro. Ha tocado currar. Molt bé. Bueno, ahora me voy otra vez un poco con Bego, estamos haciendo ahí un poquito, ¿no? Y claro, ahora hablando un poquito de las dificultades que Berta también se encontraba como adolescente, Sí. como madre Venga. de una persona autista, adolescente hoy en día, y si quieres nos remontamos al principio, Sí, como quieras. Y en su momento eso es, de una peque, ¿qué ha sido lo más difícil o qué ha sido la barrera? Comentas diferentes barreras, ¿no? Pero Sí. ¿cuál ha sido de las barreras que te has encontrado, ostras, desde las instituciones, también desde la sociedad, te diría? Sí, a ver, para mí uno de los ejes principales de este propósito del libro es precisamente no poner tanto el foco en lo que siempre tradicionalmente se ha hablado, ¿no? Especialmente las personas autistas, ¿no? En aquello que parece que está visto desde el déficit, ¿no? Como todo aquello que les falta a estas personas, ¿no? Yo pienso que el foco hay que ponerlo en, no, ¿qué es lo que falta en esta sociedad para que muchas personas, más allá de que sean autistas, porque esto no es algo que no solo afecta a personas, en este caso, dentro del espectro autista, pues tengan lugar en nuestra sociedad y puedan tener una vida lo más digna posible? Entonces yo pienso que hay que empezar a poner el foco en el déficit social. Eso yo creo que es lo más inadmisible. Es decir, estamos en un momento en el que sabemos mejor que nunca, y parece que eso es imparable, pues entendemos mejor que nunca nuestra diversidad. Conocemos mejor cómo somos biológicamente, cómo funciona nuestro cerebro, pero paradójicamente, entendiendo mejor que nunca lo diversa que es nuestra especie, tenemos una idea de normalidad como muy restringida. Y eso hace que a la mínima que muchas personas no encajen en cierta visión, pues rápidamente el sistema es muy implacable. Entonces yo tenía muchas ganas de hacer un libro que no tuviera nada que ver con un manual. Este libro no es un manual, sino que es un libro sobre todo de denuncia social. El humor que antes hablábamos, yo con muchas familias, o la mía propia, es como algo inseparable de nuestra piel, y me parece que además es una tabla de salvación. Entonces, para mí eso era un poco también sorprendente que muchos de los libros, por supuesto manuales, claro, un psicólogo no se va a arriesgar a igual hacer determinadas bromas, ¿no? Yo sabía que me metía en un berenjenal al hacer este libro, pero es que yo vivo en el berenjenal. Entonces, si yo vivo en el berenjenal, sé que puedo permitirme determinado humor porque es lo que me mantiene con aire también, ¿no? Y cuando conozco otras familias, más allá del autismo, eso también lo remarco en el libro. Este libro tiene al autismo, digamos, es mi compañero de viaje, pero tengo muy buenos amigos con otras movidas y tenemos muchísimo en común. Y yo creo que es ahí donde nos tenemos que hacer fuertes. Entonces, el humor yo veo que es algo muy presente en muchas familias y en muchas personas con, podemos decir, diversidad funcional, con discapacidad, y no pasa nada. Entonces, a mí me parecía muy importante como meterlo ahí, pero yo tengo clarísimo, mi hija, por supuesto, tampoco hay que edulcorar. Hay dificultades que están simplemente asociadas a su propia naturaleza, pero para mí lo más duro no son eso. Lo más duro es cuando no tienes un itinerario escolar, cuando el itinerario escolar se va haciendo cada vez más estrecho, mi hija es adolescente y no sabemos si tendremos un centro escolar para el año que viene. ¿Y qué pasa cuando te conviertes en un adulto? Infantilizamos muchísimo estas situaciones. Tratamos todo esto como si solo fuera una cosa de la infancia. Y no es una cosa de la infancia. Estas personas pues crecen, se convierten en adultos y hasta envejecen. ¿Y qué respuestas da el sistema? Lamentables, muy escasas, ¿no? Entonces a mí me parece que No pasa nada concretamente, es un libro de divulgación, porque a mí todo esto me fascina, pero también es un libro con mucha denuncia social. Tiene su mala leche, claro que sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, de hecho, nosotros, hablo como Azotea, muchas veces en grupos de ayuda mutua, ¿no? Se deriva muchas veces el tema en no tanto las propias dificultades de mi hijo, mi hija, sino, ostras, en el instituto no me están aplicando bien las adaptaciones, el grupo de amigas no terminan de entender bien, ¿no? Cómo fluctúa el hermano o la hermana, ¿no? O sea, es un poquito el cómo una persona autista interacciona con un entorno pensado para neurotípicos, ¿no? Sí.
Otra cosa que se me ha escapado también es cuando hablas de tu familia. Ah, sí. Claro, y es un tema súper interesante, ¿no? Porque claro, hablamos a lo mejor de la normalidad, ¿no? que se espera ahora, pero tú también haces referencia a cómo tú, ¿no? te interactuabas con tu familia también. Vamos a decir que el libro tiene cierta, por supuesto, tiene voluntad literaria, entonces hay, bueno, es que no quiero desvelar demasiado porque si alguien se va a aventurar a leer este despropósito, pues para que no se le desmoronen las sorpresas, ¿no? Pero sí, por supuesto, también hay un homenaje, por supuesto, a mi familia, porque yo no sería yo sin el resto de personas que me han acompañado, mis hermanos, gente muy importante, mis padres. Yo no sería la persona que soy, nadie se hace a sí mismo. A mí me da mucha pena cuando a veces oigo a gente, especialmente el hombre que se ha hecho a sí mismo. No te puedes hacer a ti mismo. O sea, nosotros nos necesitamos a todos. Entonces, claro que hablo de mi familia, sobre todo también porque es esa... Yo nací en el 78, entonces yo tuve una infancia en los años 80, los salvajes 80, donde podíamos estar en la calle, donde tu madre no era una punky, pero te decía vete a la calle, niño, y tenías 6 años. Esto ahora ha pasado a la historia, las cosas cambian, pero hago ese homenaje también porque cosas que ahora nos parecerían como, ¡hala!, pues igual tampoco estaban tan mal. Igual también todo eso que nos parece fuera de lo normal, pues no, primero es normal y además es positivo. Y quizás eso, tenemos que ampliar la idea de lo que es lo normal, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, y yéndonos un poco con esta palabra normal, ¿no? Que luego iremos con esto. Yo te quiero pedir que podamos leer otro fragmento, ¿vale? Y sería un poco la respuesta a qué significa ser, para ti, hoy ser tú misma, ¿no? Ser Berta, hoy en día. Error, ¿no? Eso es. Bueno, creo que es el 8. Pregunta. No, creo que es. Un poco más. Ahí. Vale. Aquest capítol es diu No sóc un error. Durant molt de temps vaig pensar que hi havia alguna cosa malament amb mi, que era massa intensa, massa sensible, massa diferent, que si em rebutjaven era culpa meva, que si no encaixava havia de canviar. I ho vaig provar, vaig intentar ser més suau, més discreta, més normal, entre cometes, diguem. Vaig fingir, vaig callar, vaig voler desaparèixer, però dins meu la veritat cremava. Ja no estava trencada, només estava perduda. Ara ho entenc, no era un error. Eren ferides, no defectes. Era dolor, no fracàs. Eren etapes, no condemnes. No sóc un error perquè vaig plorar quan ningú m'entenia. No sóc un error perquè vaig necessitar ajuda. No sóc un error perquè vaig tocar fons. Sóc algú que ha lluitat en silenci, que ha aguantat comentaris, judicis, ignorància, que ha passat per nits sense llum i tot i així va seguir caminant. Ara, quan em miro al mirall, no veig algú trencat, veig algú que ha après, veig algú que s'ha perdonat i això val més que qualsevol perfecció. No sóc un error, sóc la prova que fins i tot el dolor pot donar llum. Sóc el que he construït amb les mans plenes de ferides, però també plenes de ganes. I si tu també t'has sentit així, et diré que m'hauria agradat escoltar. Tu tampoc ets un error, ets una història que encara s'està escrivint. Bueno, a mí este capítulo me emociona un montón porque, ostras, no sé, creo que es algo que como comenta Berta, ¿no? Es un tema que muchísimos adolescentes necesitan ya por ser adolescentes, o sea, por simplemente quiero pertenecer a un grupo, me están continuamente poniendo un espejo, ¿no? Y bueno, diciéndome o no diciéndome, ¿no? O sea, hay veces que también nosotras entre las psicólogas hablamos hay bullying y hay otra cosa que se llama nullying, ¿no? Que no sé si está ya el término ya está puesto, pero es un rechazo, ¿no? El ignorar, bueno, pasas desapercibida, no te incluimos. Entonces, cuando pasan tantas cosas que desde un profesor o un tutor no se ve tanto, ¿no? No se percibe tanto, esto hace el mismo daño. Y hay que ponerlo, ¿no? O sea, hay que poner las palabras que son. Entonces, cuando Berta escribió este capítulo, siempre que podré, lo leeré por todas partes porque es una pasada, a mí me emociona un montón, para mí es mi preferido y es como un mantra, ¿no? que tenemos que repetirnos. No sé cómo lo ves, ¿quieres comentar algo? No, jo més que res que això, que el terme nullying que tu dius a vegades és com
Jo, per exemple, anava a l'institut i de 6 hores i mitja, 6 em passava sense parlar amb ningú i la mitja hora que em posava a parlar amb mi algú era l'hora del pati que m'anava amb els profes perquè amb els alumnes no quajava. I a vegades és veritat que intentes com quajar d'alguna manera, és que canviant la teva forma de vestir, canviant la teva forma de ser, i al final és que tu no ets el problema, tu ets com ets, i si la gent no li agrada com ets, doncs mira, xato, molt bé, em sembla de puta mare. Tu has de seguir sent com ets, saps què et vull dir? Molt bé. Sí, sí, gracias Berta por comentarlo y por permitir también que lo podamos leer, además que lo lee ella y lo interpreta súper bien, me encanta. Y Bego, en tu caso, me voy a otro, es un tema parecido, ¿no? Pero es un poco lo voy a unir un poco cuando piensas que Yone puede ser autista, ¿no? Sí. Y lo cambia todo y conseguimos el diagnóstico. Y Bueno, llega a una... no se consigue, vamos a decir, no sé si las cosas han mejorado mucho, pienso que sí que han mejorado en ciertos aspectos, pero bueno, es muy complicado, ¿eh? Yo llevo muy poquito en redes y recibo mensajes a veces de personas que me explican anécdotas y creo que hay sinceridad en personas que te escriben explicando algo muy a priori personal y todavía se dicen barbaridades en las consultas pediátricas. Entonces yo hace 12 años, cuando yo le dije a mi pediatra, creo que mi hija es autista, a mí mi pediatra me dijo, hombre, no, es que el autismo está de moda, está de moda. Y claro, entre el miedo que tienes, porque tienes un desconocimiento total de lo que es el autismo, pues yo tengo un gran respeto por el personal sanitario, pues te aferras ahí a decir, no, bueno, igual tiene razón, y tú, claro, yo estoy equivocada, porque además luego no sé si tendremos ocasión de hablar, pero la culpa como madre todavía se te hace más grande, de tal modo que yo me sentía una absoluta inútil como madre. Inútil. O sea, yo, por ejemplo, el otro día tuve una pequeña entrevista y le hablaba, yo soy de los 80, entonces, ¿os acordáis de He-Man, del poder de Grayskull? Sí. Yo cuando tuve a mi segundo hijo, esa sensación de que podía consolarlo, a mí me pareció como que tenía el poder de Grayskull. Yo con mi hija no tuve esa vivencia y eso te da una inseguridad, no entendía por qué me pasaban muchas cosas. Y sí, eso es muy duro. Claro, entonces... Ya no nos lo ponen fácil, ¿no? O sea, yo creo que el hecho también de ir a una visita pediátrica y poner este tema encima de la mesa, ya para la familia no debe de ser fácil. Claro. Poner muchas veces con muy buena intención, supongo, pero palabras, ¿no? Frases como... A ver, ¿como cuál? No pasa nada, claro. O sea, yo pienso que culturalmente tendemos muchas veces a anestesiar el sufrimiento y el dolor ajeno, ¿no? Y muchas veces desde la buena intención, no pasa nada, es la típica frase que nos decimos, no pasa nada, no te preocupes, ¿no? Es una manera pues eso, ¿no? De a veces, no desde la mala intención, sino de precisamente quitarle hierro, pero es que a veces hay cosas que tienen su hierro y no por no hablarlas van a desaparecer. Entonces, claro, cuando estás en ese proceso como madre, como padre, que igual aquí hemos pasado por ello, ¿no? No entiendes porque es como agua que se te escapa de las manos, ¿no? Parece que todo fluye alrededor de ti, ¿no? Pero a ti no. Y claro, cuando después tú vas a un profesional y ese profesional resulta que bueno, está claro, no está muy informado, pues todavía eso te pone más obstáculos. Y bueno, por ejemplo, nosotros tardamos 1 año en tener el diagnóstico, pero yo he oído historias de gente que se ha pasado años y luego gente adulta. Ese es otro tema, ¿no? Sí, claro. También hay algo que también profundizas mucho, ¿no? Que es el concepto de la maternidad, ¿no? Haces como, supongo que como una crítica a la maternidad idealizada, ¿no? También porque no ayuda cuando nos encontramos con una realidad, ¿no? Claro, o sea, por pocas expectativas que te hagas, yo qué sé, yo cuando decidí ser madre, yo lo digo, no vengo de una saga de doctores ni de arquitectos, te quiero decir que las expectativas que tienes, hay familias, yo creo que esto ya está cambiando, ¿no? Hace muchos años, pero las expectativas son, quiero ser madre pues porque te sientes muy optimista, porque quieres ese proyecto, ¿no? Y piensas en cosas, yo pensaba en cosas pequeñitas, tipo pues jugar, que tu hijo te llame mamá, tu hija te llame mamá, simplemente. Entonces, claro, por pocas expectativas que tengas, las tienes. Y cuando esas no van sucediendo y no entiendes por qué, pues claro, todo eso se desmorona. Y los inputs que recibimos alrededor, todavía la maternidad sigue estando, yo pienso que cada vez menos, pero todavía bastante edulcorada. Entonces yo pienso que aunque ciertas cosas van cayendo, ciertos tabúes, no sé si sigue siendo muy fácil levantar la mano y decir, pues mira, a mí me pasa esto también, tengo miedo, o a veces estoy harta,
o a veces no puedo más, quiero decir. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes una crianza muy exigente, pues esos tabúes todavía pueden pesar más, porque eso también se enlaza con el desprestigio de los cuidados en nuestra sociedad. De algún modo se espera que la persona que ejerce los cuidados lo haga simplemente por amor. Y cuidado, una cosa es el amor, pero hay que cuidar al cuidador. Entonces, claro, cuando tú sientes que tu maternidad pues, está llena de desafíos, es muy difícil, y sientes esa especie de soledad y además no puedes alzar la voz y decir, oiga, es que aquí esto está pasando de castaño oscuro. ¡Ah, mala madre! Enseguida, claro, se te puede cuestionar. Yo, por ejemplo, una cosa, no sé si hablaremos de esto, del duelo, pero yo estoy recibiendo mensajes a través de Instagram que algunos me han hecho llorar de madres que me hablan de eso, es decir, me siento muy mala madre y si manifiesto mis dificultades, se me cuestiona el amor que siento por mis hijos. ¿Cómo puede ser? Es que no tienen que confundir las churras con las merinas, ¿no? Pero todo esto no es algo gratuito, viene de toda una cultura heredada donde el rol que se le asigna, en este caso más a la madre, pues claro, es muy conveniente también para seguir manteniendo esta estructura donde el cuidado, pues, aguanta, ¿no? Pues sí, claro que hay una crítica a eso. Sí, y un poco también en relación al tema de la maternidad, ¿no? También está el concepto de la normalidad, ¿no? Que claro, es que... ¿Qué significa ser madre? ¿Qué es una madre normal? ¿Qué es una vida normal? ¿Qué es una vida sexual normal? ¿Qué es un consumo normal? El ocio. Además, ahora estamos en un momento donde, como todo está muy, digamos, muy atrapado por el consumo, mucha de la idea que tenemos ahora de normalidad está también muy vinculada a de qué manera consumimos. Entonces, claro, la maternidad también está en ese fregado, ¿no? Es decir, de qué manera ejercemos la maternidad. Sí, de hecho creo que es un hilo conductor que también puede unir no solo el espectro autista, sino no, todas las madres. Todas las madres en general. O sea, yo sinceramente creo que cualquier madre, o sea, no hace falta que tenga un hijo o una hija autista, se puede sentir patas arriba en muchos momentos, porque en el sistema productivo actual, la maternidad, pero todo lo relativo a los cuidados, el sistema productivo en ese sentido es muy implacable. Entonces todos los cuidados entendemos como que no producen nada. Y eso es muy falso. O sea, sin los cuidados, nuestra especie se desmorona, pero es que todo se desmorona. Entonces ahí es donde entramos en tensión sobre de qué manera podemos seguir teniendo hijos, además porque hay mucha gente que ahora renuncia a tener hijos, pero porque no se atreve a tenerlos, porque tiene mucho miedo de la coyuntura económica, de muchas cosas, ¿no? Entonces, los cuidados están muy desprestigiados y eso no solamente es la maternidad, los cuidados también habla de cualquier persona en dependencia, pues en fin, de tercera edad. Y un poquito para irnos a otro tema, ¿cómo fue cuando recibéis el diagnóstico, ¿no? Y decís, vale, pues manos a la masa y a ver qué hacemos ahora? Mira, nosotros recibimos el diagnóstico el día 2 de abril, ¿vale? Que mira que hay días en el calendario. Entonces, recibimos el diagnóstico el día 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo. Y supimos que era el Día Mundial del Autismo porque cuando salimos de la cita con la psicóloga, donde nos confirmó pues, que nuestra hija era autista, escuchábamos la radio, y esto en Ginebra. Íbamos hacia nuestra casa, salimos de allí, por cierto, sin ningún tipo de orientación. Sales que sabes que tienes que aprender muchas cosas, necesitas acompañamiento, pero no te dicen dónde puedes ir. Pusimos la radio, me acuerdo que íbamos con nuestra hija, que era pequeñita, no tenía todavía los 3 años. Se quedó dormida, pusimos la radio y salió una cortinilla informativa hablándonos de que los edificios emblemáticos en Ginebra estarían de color azul, porque era el Día Internacional del Autismo y para sensibilizar a la población, ¿no? Claro, nos quedamos así, recibimos eso como un jarro de agua fría. Entonces, para mí, cuando recibimos el diagnóstico, es como que te pones en la casilla de salida, porque dices, vale, estamos aquí, pero después, yo creo que ese es el desamparo que en general notamos muchas familias. Pero esto, por cierto, de nuevo, va más allá del autismo. Lo importante ya no es el diagnóstico, eso lo digo muchas veces en el libro. O sea, el diagnóstico, por supuesto, es crucial y es necesario saber, vamos a ver, desde dónde salimos. Pero lo importante es qué andamio ofrecemos a una persona a lo largo de la vida. Si tú tienes un diagnóstico, pero después no hay ese andamio, ni la sociedad hace nada por ser consciente de que hay más personas más distintas de lo que tú te crees, que somos muy distintos todos, pues eso no, claro, no cuadra por ningún lado. Sí, además aprovecho también para comentar que hay aquí en Cataluña, y supongo, no sé cómo funciona en Ginebra, ¿no? Pero, o en Suiza,
que ahora no estás en Ginebra. Estoy en Ginebra, Ginebra forma parte, ahora no estoy en el cantón de Ginebra, estoy en el cantón de Vaud, pero Suiza pues es un país que está conformado por diferentes cantones, nosotros vivimos en la zona francófona, pero cada cantón lo mismo, cada cantón pues es un pequeño estado, entonces cada cantón tiene su pequeña ley cantonal. O sea, vale. Pues aquí en Cataluña muchas de las familias, en Azotea no tenemos prácticamente familias de 0 a 6, hay algunas, pero no tantas. ¿Por qué? Porque está bien cubierta la asistencia, podemos decir, entre comillas, sí. ¿No? Vale. El CEDIAP te cubre bastantes visitas, casi semanales, ¿no? Muy buena orientación. Pero la frontera es 6 años. A los 6 años de repente hay un precipicio. De repente tu hijo cumple 6 años y es como la nada. Si es que has tenido la suerte de que te has podido acoger a algún tipo de recorrido, algún soporte. Pero es que yo eso lo que estoy comprobando con mi hija es que se va haciendo más mayor, las adaptaciones son más difíciles, las posibilidades pues, de educación adaptada menores, y yo ahora lo que temo ya es esa fase que es hacerte adulto, porque de repente aquello ya entras en Mordor, o sea, ya no hay nada. Eso claro. es. Y claro, ese es el tema. Sí. ¿No? Que parece que el autismo desaparece en la infancia y eso es, sí, en los 18, muchos casos. Ya son mayores de edad. Nosotros estamos en Suiza, y esto en Suiza, por ejemplo, yo vivo en Suiza cuando decido, bueno, voy a hacer un libro, lo que decido porque tenía ganas de hablar de la cuestión social, porque una de las frases recurrentes, cuando nosotros hacemos vacaciones aquí y hablas, pues no, mi hija es autista, tal, ¡uy, en Suiza! Eso debe ser como la especie de jauja, o sea, esto está resueltísimo. Pues no, perdona, aunque estés a 10 kilómetros de Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud, estás igual. Entonces, o por ejemplo, Suiza, cosas que la gente se sorprende. En Suiza, la ley federal todavía contempla llamar a las personas pues, con discapacidad, llamarlas inválidas o impotentes. Por ejemplo, eso en un país como... Sí, esa es una buena reflexión. O sea, es el comentario. Entonces, hay muchas cosas que te sorprendes, pero cuidado porque hay un larguísimo trabajo por hacer. Entonces, sí. Ostras, estoy en shock con estas dos palabras. No, pero es así. Es así. Hay las allocations pour importance, o sea, pour important, que es pues una prestación para impotente, y luego lo que se llama los seguros son c'est l'assurance d'invalidité, c'est l'assurance des invalides, o sea, los inválidos. ¿Cómo que inválido? A ver, ¿con quién me tengo que pegar? A ver, o sea, claro, es durísimo. Sí. Claro. Me voy para que nos dé un poco de tiempo también, por si tenéis alguna pregunta, ¿no? Ah, sí, voy a dar un volantazo, me voy con Berta y, ¿no? Hablando un poquito de qué es la normalidad, qué no es una normalidad, ¿no? En el caso de muchos adolescentes, sabéis algunos que hay como una estrategia de adaptación casi involuntaria muchas veces, que es el camuflaje, ¿no? El ocultar características autistas o el no permitirme ser yo misma, ¿no? Y justo hay un capítulo que se llama así, ¿no? ¿Lo leemos? Espérate, ahora lo encuentro. De los últimos, creo. Aquí. Ah, vale, el 8, este es que es el 8. Merci. Bueno, aquest capítol es diu Ja no demano permís per ser jo. I bueno, comença així. He estat massa temps intentant encaixar. He callat per no molestar. He canviat maneres de vestir, de parlar, d'actuar. Perquè algú em digués, així sí, però s'ha acabat. Ja no demano permís per ser jo. Perquè m'he trencat per agradar. He traït la meva essència per encaixar en llocs que no eren per mi. He estat petita perquè altres no se sentissin insegurs. I al final, què he guanyat? Res. Silenci, buit i frustració. Per això ara vaig a la meva. Amb autenticitat, encara que no t'agradi, perquè ser jo no és un error, és la meva victòria. Ja no em poso màscares per caure bé, ja no em poso filtres per no incomodar, perquè cada cop que em vaig trair vaig morir una mica per dins i ara, després de tot el que m'he fet, no penso abandonar-me de nou. Si la meva llum molesta, pots girar-te. Si el meu somriure t'incomoda, no miris. Si el meu camí no t'encaixa, no el segueixis, però jo seguiré sent jo. Sense permís, sense perdó, sense por. Perquè m'ho he guanyat, perquè he patit prou, perquè només jo sé el que m'ha costat arribar fins aquí i no penso tornar enrere per fer-te sentir còmode. Perfecto.
No sé si queréis también, ¿no? Puedes opinar, y puedes comentar alguna cosita que también te parezca, porque claro, la realidad de Berta supongo que no tiene nada no que tiene ver nada con que la ver. de mi hija. O sea, yo pienso que una de las cosas que también me propuse cuando yo personalmente digo, vamos a hacer un libro, ¿qué pasa con...? Yo no sé si a vosotros os pasa, pero mucha gente, aparte de los estereotipos que tenemos asociados al autismo, yo creo que una de las cosas que rompe totalmente los esquemas a quienes no conocen a nadie autista, o creen no conocer a nadie autista, es cuando hablamos de autismo, claro, mi hija, por ejemplo, pues, més o menys té la teva edat. No té res. La meva filla farà 15 aquest estiu, però té res a veure amb tu. No té res a veure. I és autista. O sigui, compartiu totes dues, molta gent aquí, estem sota aquest paraigües, ¿no? Aleshores, clar, lo que rompe los esquemas a muchísima gente es que dentro de este colectivo tan grande que es personas dentro del espectro autista, personas autistas, hay muchas asimetrías y es que dentro de cada persona autista, y eso también me parece fascinante, también hay muchas asimetrías. Mucha gente no entiende que una persona puede tener una facilidad, no caigamos en el mito del genio, pero puede tener una facilidad sorprendente para ciertas cosas, pero igual puede tener muchas dificultades para otras que a mucha gente les parecen muy obvias. Y dentro de las personas, pues mi hija pues no tiene nada que ver con Berta. Mi hija es una persona, ahora tenemos que hacer una revisión del diagnóstico y es una persona con importante necesidad de apoyo. Mi hija es oral, es verbal, pero mi hija tiene muchas dificultades con la comprensión del lenguaje. Hay un capítulo que destino a todo lo que es la comunicación. Mucha gente sigue todavía sin entender que habla, comunicación y lenguaje, la triada, son tres cosas distintas y en esa combinación hay casi el infinito. Hay personas que pueden tener mucha dificultad para, ¿verdad?, materializar la oralidad del lenguaje, pero tienen lenguaje en su interior, tienen plena comprensión y si les das las buenas herramientas pueden comunicar, es decir, pueden tener ese canal donde tal. Hay personas como mi hija que pueden hablar, me pueden transmitir ciertos mensajes, y mi hija, por ejemplo, empezó a leer muy pronto, cosa que fue como, puede que tal, pero después la comprensión del lenguaje, ese es otro desafío en su caso. En cualquier caso, ¿qué pasa? Pues que mucha gente sigue pensando, primero, que la gente que tiene dificultad con el habla, no tiene lenguaje o que no comprende. O sea, seguimos dando mucha prioridad a la materialización oral de una lengua, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones, no solo para las personas autistas, sino para mucha gente. Pero yo, por ejemplo, cuando hablamos de autismo, yo creo que mucha gente no entiende que mi hija i la Berta, totes dues, formen part d'aquest col·lectiu tan heterogeni que es diu autisme. Y yo creo que es eso, necesitamos dar visibilidad, cuantas más personas mejor. Y pienso que también ofrecer relatos maternos y familiares desde el orgullo de lo que representa todo esto. Porque al final no hay tantos relatos maternos atípicos, porque ¿quién puede dejar un relato en una maternidad que ya es muy exigente? Se tiene que dar esa circunstancia de que esa persona encuentre el esfuerzo, las ganas, es decir, que ya reduces las posibilidades. Y eso hace que al final el relato predominante sea más o menos, vamos a decir, el, comillas, típico. Y claro, al final hay muchas maternidades, siempre digo lo mismo, hay mucha gente, autismo somos un club muy grande. Si nos quedamos solo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es mentira, un 1% en todo el mundo, mentira, mucha más gente. Pero es que un 1% es un montón de gente. Pero tú imagínate, hay gente que nunca va a encontrar un relato que hable de su propia circunstancia. Cuando hablamos de enfermedades raras, ¿cuántos relatos se protagonizan? Muy pocos. Entonces es importante dar esa voz. Para entender mejor eso, la diversidad, porque mi hija y Berta no tienen nada que ver, pero estamos en el mismo tablero de juego. Lo que pasa es que la disposición de este es distinta. Sí, sí. De hecho, creo que algo que también dificulta mucho cuando se recibe un diagnóstico con la palabra autismo, ¿no?, trastorno espectro autista, es pues yo no tengo nada que ver con este referente. Bueno, aparte... ¿Qué referentes tenemos, no? Los referentes y luego lo que hablamos. Mi hija, por ejemplo, pues hoy por hoy pues, es una persona pues, a estar en una situación de dependencia. Te quiero decir, yo creo que donde hay que poner el foco es, sean cuales sean las necesidades, en este caso si nos centramos en autismo, 10 familias aquí podemos tener hijos autistas y ser totalmente distintas cada persona. Lo importante es qué precisa cada persona para que tenga una mejor vida. Pero si seguimos centrándonos en la idea de la persona, seguimos poniendo el foco en el individuo. Y cuando hablamos en este caso de discapacidad o de diversidad funcional, yo no tengo ningún miedo a hablar de discapacidad, seguimos poniendo el foco en el individuo que tiene que
digamos, coger una pértiga, no se sabe cómo, y ser capaz de dar ese salto en los obstáculos. No, lo que hay que poner es el foco, no en lo que tiene que hacer la persona. Por supuesto, la persona tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero hay que poner el foco en de qué manera podemos hacer que la sociedad sea más habitable para todo el mundo. Muchas veces también el concepto de inclusión. Mucha gente, en el mejor de los casos, te hablará de inclusión y te hablará de escuela, trabajo. La inclusión tiene que ver con cómo pensamos nuestras ciudades, cómo pensamos la arquitectura, cómo pensamos el transporte. Tiene que ver con entender que este mundo tiene que ser habitable por todo el mundo. Yo, mi hija, pues no estoy pensando en que, para mí no es una prioridad, pero que haya adaptaciones en la universidad pensando en mi hija, porque mi hija no es candidata a ser estudiante universitaria. Pero yo quiero que mi hija tenga la mejor vida posible. Y que Berta también la tenga, claro que sí, leche. Es que yo creo que ese es el objetivo, independientemente de cómo sea el individuo. Claro. Molt bé. Voy un poquito más rápido, ¿vale? Voy a ir. Haz un gesto. Sí. Venga, va, ¿queréis que hacemos un juego? Habrá gente que igual ya ha leído el libro y dice, sí, la conozco. Venga, va, a haceros un juego. No sé si veis, yo tengo una presbicia espectacular, pero bueno, ¿veis estas imágenes? ¿Lo veis todo? Sí, vale, pues venga. Imaginaos que yo os digo que estas dos figuras, una de ellas se llama Baluba y la otra se llama Taquete. ¿Lo veis? Os digo que aquí en esta hoja están Baluba y Taquete. Ya está, todo el mundo tiene claro quién es Baluba y quién es Taquete. Vale, si yo digo, ¿cuánta gente cree que esta figura, por favor levantar la mano, ¿cuánta gente cree que este es Baluba? ¿Vale? Entonces el resto, o sea, el Taquete, pensáis estas personas que este es Taquete, vale. Interesante. A ver, ¿voy a levantar la mano? ¿Cuánta gente cree que es Baluba? Bueno, casi todo el mundo. Vale, interesante, muy bien. Pues no hay una respuesta correcta o falsa, ¿vale? La cuestión es, este experimento se hizo en 1929 en Tenerife por un señor austriaco que se llama Wolfgang Kohler, ¿vale? Y lo que hizo fue a personas que hablaban español en las Canarias, en Tenerife, pues les preguntó esto que os acabo de formular, es decir, quién de estos es Baluba y quién es Taquete. La sorpresa fue que aquí hemos visto un poco lo mismo, la mayoría de gente responde que este es Baluba y que este es Taquete. La cuestión es que estas figuras no se llaman ni Baluba ni Taquete ni son nada. La cuestión es, ¿por qué tenemos este comportamiento? Bien, este experimento pasó un poco a la historia. Esto es 1929, este señor austriaco que no sabemos por qué se fue a Tenerife, hizo bien. La cuestión es, casi un siglo después, año 2001, en la India hicieron el mismo experimento, 2001, y lo que hicieron fue rebautizar a estas criaturas, las llamaron Buba y Kiki. Y hicieron el mismo test a un montón de gente, con gente que hablaba inglés y tamil, que es una lengua que se habla en Sri Lanka y en la India. Y la sorpresa fue que el resultado fue parecido, es decir, la mayor parte de la población sostenía que este era Buba y que el otro era Kiki. Y esto es lo que se conoce como el efecto Buba-Kiki. La cuestión es, la mayor parte de personas dicen que este es Buba o Baluba y que el resto, pues este es Taquete. Pero ¿qué pasa con las personas autistas? Pues las personas autistas más o menos son la mitad las que dicen que este es Buba o Baluba. La cuestión es, si alguien aquí ha respondido que este es Buba, no significa que seas autista, porque ya sabemos que ser autista son muchísimas cosas. Lo que este experimento demuestra, o eso es lo que un poco interesa, es que de algún modo nuestra especie hace una asociación simbólica entre los sonidos, lo que vemos, y eso es muy importante por cómo también se incorpora el lenguaje. Entonces, este tipo de cosas y otras curiosidades os encontraréis en este despropósito de libro, es un juego, y si habéis dicho que este pues es Taquete, pues no pasa nada, ¿vale? Me encanta. Qué chulo, jolín. Y venga, para acabar un poco, hablaremos de los títulos, ¿vale? Entonces, del título del libro. De los títulos, venga. Entonces, ya lo has introducido un poco, ¿no? Pero bueno, el no pasa nada se puede interpretar de muchas maneras. No pasa nada, se presta mucho juego, sí. Entonces, ¿cómo surgió y qué significado tiene para ti? A ver, no pasa nada, en francés la traducción de no pasa nada sería tout va bien. O sea, los franceses no dicen ce n'est rien, dicen tout va bien. En español decimos mucho no pasa nada, o en catalán decimos no pasa res, y es esa frase que puedes utilizar, pues yo qué sé, te estás a punto de caer en arenas movedizas, dependes de tus hijos que te rescaten, pues
pasa nada. No, claro, no les pasa tal. Eso sería, ¿no? O alguien que se acaba de romper una pierna, pues bueno, tranquilo, no pasa nada. No, sí que pasa, joder, me he roto la pierna y estoy jodido, pero no pasa nada. Bueno, la cuestión es que es esa frase que a veces utilizamos pues para ir tirando, para no dramatizar, a veces desde la mejor de las intenciones. Pero también eso lo que hace es una pátina de, bueno, vamos a erosionar un poquito el posible sufrimiento de una persona, ¿no? Pues no, a veces sí que pasa. Entonces, mi hija, cuando ella era pequeña, mi hija era como una pequeña bomba atómica. O sea, mi hija tenía estallidos, no entendíamos nunca por qué. A nivel sensorial, mi hija tiene un buen carrusel. En el libro también hablo del carrusel de los sentidos, ¿no? Hablo sobre el tema sensorial y demás. Entonces, claro, esa frase, no pasa nada. Yo creo que yo a mi hija, pobrecita, le dije muchas veces, oh, tranquila, cariña, no pasa nada. Esa frase calmadora, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esa frase, mi hija, cuando poco a poco empezó a ser oral, pues era una frase que para ella era un mantra. Y todavía la dice. Yo, de hecho, durante un tiempo no tenía título para el libro y un día que mi hija quería merendar, lo típico, entonces yo estaba escribiendo, entonces mi hija, me parece que se habían acabado unas galletas, y entonces mi hija llegó, no pasa nada, eso es su mantra. Y dije, ya tengo título. Ya está. Y entonces no pasa nada, es también un homenaje, claro que sí, a mi hija, a las ecolalias, y hablo de las ecolalias y también bromeo sobre esto. Yo creo que tengo aquí yo creo que si algún día hay una especie de máquina que te permita saber en tu cerebro si tienes algún tipo de autopista, pues yo que la tengo. Tengo mi autopista, no pasa nada aquí. Autopista al infierno, pues aquí autopista no pasa nada. Muy bien, sí. Sí, es algo muy automático, que lo decimos todos, pero... Sí, o sea, yo ahora además a un montón de broma con esto. Claro, no pasa nada. Ya está. Sí, y lo hemos plasmado ahí, qué chulo. Y me parece súper bien elegido. Pero claro, sí que pasa. Claro que pasa. Claro que pasa. Sí. Muy bien. Berta, y el título, Aprèn a viure, ¿no? Es súper significativo, especialmente siendo tan joven. Aprender, a ver. A veure, jo crec que tampoc és aprèn a viure, és més, aprèn a sobreviure. Perquè, amb tot el respecte, crec que t'has d'adaptar a tantes situacions que no vius el que tu vols viure, sinó vius el que t'ha tocat. O sigui, has d'aprendre a sobreviure, des del meu punt de vista. El títol és així perquè queda més maco aprèn a viure que aprèn a sobreviure. M'encanta. Queda més maco. Ostras, pero bueno, entonces tendremos que hacer un segundo, ¿no? Bueno, eso ya... Lo esperamos. Muy bien. Para acabar, no sé si... Bueno, ¿qué esperáis, no? ¿Qué esperáis? ¿Quién queréis que lo lea? Porque esto también es importante, ¿no? A veces nos quedamos aquí, siempre son caras conocidas, ¿no? Pero, oye, ¿y si hay alguien que no esté relacionado con el colectivo autista que pueda leer este libro, que accedan a leerlo? ¿Os gustaría? Yo, de hecho, para mí uno de los retos era precisamente cómo yo planteo un tema, que a mí por un lado me parece fascinante porque yo cuando empecé a leer sobre autismo, yo debo decir que flipé y sigo flipando, o sea, me encanta leer sobre autismo a Temple Grandin, Donna Williams, hay muchísimos referentes aquí dentro. Es un vacío iniciático, pero a mí es un tema que me fascina y también me duele porque evidentemente me da todos los miedos relativos al futuro de mi hija, a su vida, a su calidad de vida, ¿no? Entonces, fusionar eso me parecía como un reto y también yo cuando pienso en el lector, seamos claros, o sea, yo pienso que aquí, no sé, puedo hacer la pregunta, ¿cuánta gente aquí está vinculada de algún modo pues a autismo? O ¿cuánta gente aquí puede levantar la mano? Pues yo tal, ¿vale? O sea, mucha gente aquí estamos, claro. ¿A quién necesitamos en realidad? Necesitamos a quienes no están para nada vinculados a esto, a quienes creen que esto le pasa... Esto es rarísimo que te pase, pero no solo autismo, sino cualquier movida. Entonces, yo cuando hablo con otras familias, pues enfermedades raras. Enfermedades raras, debo decir que yo tengo una admiración especial por las familias vinculadas a estas movidas, porque siempre me encuentro gente que aprenden, es espectacular. Y es gente que no forman parte de clubs grandes como el autismo, sino que están dejados de la mano de Dios. Y al final te das cuenta de que lo que me une a muchas de esas personas, de nuevo, no son los diagnósticos. Aquí no estamos unidos porque nuestros hijos sean autistas. Eso nos tiene que importar 3 pimientos. Lo que estamos unidos es qué pasa cuando no sabes si puedes obtener pues, jardín de infancia, guardería, yo sé que esta palabra es terrorífica, escola bressol, o cuando no sabes si tu hijo va a tener adaptaciones, o cuando si tu hijo va a poder ir pues, a una formación profesional con adaptaciones, o qué pasa cuando es adulto, o qué pasa con mi hija. Yo a mi hija le repito, ¿no? Pues quiero que pueda estar en un lugar donde también pueda tener una rutina, donde pueda aprender cosas, donde... Quiero decir, eso es lo que nos une.
no los diagnósticos. Entonces a mí mi lector de oro que me tengo que poner gafas de sol, es la persona que dice, ¿yo para qué voy a leer esto si esto a mí no me va a pasar? Pero esa es la persona que tiene la llave para cambiarlo todo, porque se dará cuenta de que, señoras y señores, todos aquí hemos pasado por la salida de Matrix, ¿verdad? La salida de Matrix es cuando yo, por ejemplo, como maestra, ¿cómo vas a pensar? Yo ya veis que soy un taladro, que voy a tener una hija que tiene dificultades como las tiene, ¿no? Con el lenguaje y con el habla, ¿no? Nunca te lo imaginas que eso va a pasar, porque piensas que las cosas son causa-efecto. Pues si tú eres así, esto va a ser así. Pues no, señoras y señores, esto no tiene nada que ver, porque tu hijo es un ser humano distinto. Entonces, sales de Matrix cuando de repente te das cuenta de lo desprotegidos que estamos. Y eso es lo que tenemos que convencer a los demás, que esto no va con solo nosotros o con nuestros hijos, sino con todos. Sí, es así. Berta, y en tu caso, ¿quién es el lector de oro? ¿Quién te gustaría que leyera este libro? A ver, jo aquí també seré sincera. Si aquest llibre em porta a Miami a una fira del llibre... Mira, está cojonudo eso. Pero para eso necesitas al que no está con el tinglado. No, Claro, sí, es que- per què no, saps? Estamos de acuerdo, Berta. Però bueno, de moment, crec que és un llibre que se'l pot llegir tothom en el bon sentit. Vull dir, soc partidària que no has de tenir autisme o no tenir, o no has de tenir el que sigui per poder-te'l llegir. Crec que no hi ha aquí un candau que posi si no tens autisme no te'l pots llegir, per tant crec que tothom se'l pot llegir. Crec més que res que no és un tema que vull que se'l llegeixi, sinó és un tema amb què vull que es quedin quan se'l llegeixin. M'agradaria, òbviament, que es quedin amb aquesta esperança, amb aquesta força de voluntat de, hòstia, si la Berta ha pogut, tu pots. No ets menys ni més que ella per dir que no pots. Per tant, una mica és l'esperança de que vegin que tothom té l'oportunitat, tothom pot i que són capaços, més que res. Bueno, y también un poco como decía Bego, ¿no? Que alguien que esté pasando por un proceso parecido, con otra condición o sin, da igual, porque aquí tampoco hablamos de la condición autista, sino un poco del sufrimiento dentro de la adolescencia, pero alguien que no lo tiene o que no está en ese proceso y que nos ayude un poco, que esto también lo introduces con el concepto de doble empatía, ¿no? Que es, ostras, sí, claro. ponte en el lugar de una persona vulnerable. Ara sí, lector d'oro serien instituts. O sigui, no, o sigui, jo crec que jo tot el meu marró l'he passat a quart de l'ESO, tercer a l'ESO, des de segon de l'ESO, i que algú de l'ESO digui, ostres, poder aquesta persona que li estic fent això, mira com es pot estar sentint, que tingui aquesta empatia que al final en aquella edat la tens o no la tens, o te la intentes tapar, que amb un llibre puguis veure i si tal, i si l'ajudo, i si li faig companyia, i si l'acompanyo al pati, i si li pregunto què tal està. Poder amb aquest llibre no et dirà el que has de fer, però poder t'inspires per intentar ajudar aquella persona, perquè si el veus sol a l'hora al pati, apropar-te i dir-te, ei, com et dius, o ei, què tal estàs? Que si vas amb ell a classe i veus que no parla amb ningú perquè li fa vergonya o perquè es sent sol, puguis anar allà i parlar amb ell, que no hi hagi cap problema per parlar amb aquella persona, ni molt menys. Claro, justo. Pues bueno, un poquito con esto ya terminaríamos lo que es, ¿no? Como más la entrevista o la presentación del libro. Supongo que tendréis alguna duda o alguna pregunta que queráis comentar. No sé si alguien se quiere animar. Vale, yo creo que nos escuchamos, ¿no? Sin micrófono. Va. Ja he hecho una mica la Berta. És una reflexió a la Berta, sobretot, perquè jo, de les poques pàgines que he llegit ara, tot just el llibre, trobo que és un gènere literari una mica diferent, no? Possiblement per tant com el vas escriure, no? Que el vas escriure al mòbil, no? I per tant és un llenguatge molt directe, de frases curtes, no? I és un gènere com molt actual, no? I no sé si t'has plantejat, d'alguna manera, poder-lo traslladar a un format de xarxes socials. I si algun dia ho fas, perquè jo crec que arribaria molt millor al col·lectiu adolescent, perquè això que escrius li passa a tota l'adolescència. O sigui, no és un llibre d'adolescents amb autisme o sense autisme, això és de tots i totes, no? Jo crec que estaria molt bé que ho fessis no només escrit, sinó també comentat, perquè ho expliques molt bé. En tot cas, no sé si la pregunta és, no sé si en algun moment t'havies plantejat aquesta opció
o no? Jo el que dius del llenguatge clar, sí que a mi tota la vida, tant tema metges com tothom en general, profes, tal, t'intenten fer veure la part positiva, t'intenten anar amb rodejos, a dir-te, bueno, però també tal, i a mi ves-me directe. O sigui, què coi, ho tindré igual, saps què et vull dir? No m'ho pintis amb flors que no me les trobaré. Llavors m'agrada anar directe perquè crec que és com m'hagués agradat que em vinguin a mi. Tema xarxes socials, se'm donen malament, o sigui, no tampoc. Sí que ho he pensat, però és un tema de que no m'agrada en part mostrar-me en xarxes socials. És un dels temes que no detesto, o sigui, ni molt menys, em sembla una idea superbona, de veritat. Però això de que surti la meva cara, mostrar-me a xarxes socials, em fa molt respecte. Llavors, comencem pel llibre i ja lo que nos depare la vida. No, però no facis de cara, vull dir. No. Otro format. D'alguna manera, però el missatge és molt potent. Gràcies. Sí. Molt bé. No sé si hay alguna persona más. Podemos hacer... Quina pena, perquè mira, sabeu què? Jo quan he vingut li havia proposat a l'Olaia, però veig que no ho hem fet perquè no sabíem ni quanta gent vindria. Els meus germans havien fet una porra per veure quanta gent vindria, després de veure qui ha guanyat. Jo havia portat la capsa de les vergonyes, no? Perquè clar, sé que passa que molta gent, quan estem aquí, pues tothom, ai, que vergüenza, no? No me voy a atrever a decir esto. A mi m'hauria agradat, jo li vaig dir a l'Olaia de dir, mira, quan la gent arriba, pot escriure aquí pues, la movida, el que vull parlar, doncs a vegades estic fart del judici, o a vegades estic fart de certes frases, o a vegades m'haig de contenir perquè quan surto a l'escola estic més cabrejat que... Bueno, i jo crec que són temes que ens afecten a molts de nosaltres, però clar, aquí aixecar la mà, mostrar la cara i dir mira, jo penso que estic fart de... Clar, és difícil, en canvi això hauria estat un recurs, però estem en confiança, vull dir... Mira. No, jo volia comentar que jo tinc una filla que fa primer d'ESO ara i s'està trobant amb moltes coses que es troba a la Berta i que el psicòleg em va dir, bueno, és que els adolescents no tenen empatia, dic, bueno, doncs haurem de treballar-ho, no? Claro. I també em vaig trobar, bueno, el que tu vas dir, és a dir, el SESMIC, que si hi hiperdiagnòstico, que si a més em tractava d'una manera molt condescendent, vaig haver de... Jo sabia que el que tu dius és que tu saps que alguna cosa passa, i tu un dia veus, això no és normal, alguna passa. I llavors és com un d'això d'obstacles, de fins que algú et dona alguna resposta, però del SESMIC va ser horrible, vaig estar 2 anys jo fatal, perquè és que el senyor que ella em deia com que jo era una experta, i al final vaig haver d'anar a casa de Déu i allà, saps? I llavors el que li passa a la Berta em recorda molt el que li passa a la meva filla ara, i és molt dur, perquè és que tu no saps, és el que dius, cada un té un nivell, però és molt dur pensar que tots siguin el que jo estic totalment d'acord amb tu, no tant de posar les coses en flors, de dir és el que hi ha, però que és molt difícil també en aquest sentit. A mi si em permets dir un apunt abans que tu parlis, si no t'importa. Si et serveix, a mi m'estan donant hora de CESMIC un cop a l'any, vale? Vull dir... Jo a mi ja m'han donat l'altra, perquè ja vam veure... Doncs mira, i després li fa bronca a la mama pel tema de la medicació, o sigui, és un show de la medicació, és un show això. Llavors, res, jo t'aconsello que és el que dius, no hi ha flors, és el que hi ha, i que segur que la teva filla lluitarà el més que pugui i ho farà molt bé. Si vols dir alguna cosa. No, jo penso que reparanent una mica el tema de la normalitat, a mi el que em sap greu és, jo quan vaig començar a escriure el llibre sabia que entrava en aquest berenjenal perquè penso que moltes famílies i moltes persones autistes al final, siguin com siguin les seves circumstàncies, es veuen sempre sota el judici, no? És a dir, en el cas, jo tinc amics que tenen filles autistes que no tenen res a veure amb la meva filla, d'aquests que no semblen autistes. I ho passen molt malament perquè, de nou, tenim molts estereotips associats a què és una discapacitat. Tenim com, què vol dir això? I pensem que moltes vegades una discapacitat és visible i a més tenim estereotips associats de quina manera és visible. Aleshores, què passa? Jo veig que al final tothom està sotmès a certa idea de normalitat i a cert estereotip de què vol dir ser autista, però això també afecta a qui és visible. És a dir, tothom sempre està sota el judici, en el cas de la meva filla perquè ja s'ha passat de frenada, i en el cas d'altres persones que ho camuflen d'alguna manera o estan més dintre de tot aquest procés d'emmascarament. Per exemple, l'altre dia una persona em preguntava, la teva filla fa emmascarament? No, la meva filla no forma part dintre de tot aquest gran col·lectiu. Jo soc veterinària i clar, jo vaig començar, quan vaig començar, Temple Grandin a nivell veterinari és un referent. Sí, a nivell etòleg, sí. I la meva primer d'això va ser amb etologia, i a més he treballat per estar animada a etologia, i llavors
va ser com el primer referent. I després, clar, cap de 15 anys, quan li vam donar el diagnòstic a la meva filla, vaig pensar, i m'agrada molt les parts del llibre, i no sabia, perquè jo he llegit els llibres, però hi havia moltes parts que no he llegit. Que parles de... Del teu llibre, que parles tota la història de la Temple Grandin. Sí, o sigui, jo parlo de la Temple perquè una de les coses que molta gent desconeix és que la Temple Grandin és possiblement la persona autista més famosa del món. Ha fet molt, més enllà de que en aquests moments no és potser el referent ni més actualitzat i els llibres ja tenen uns anys, però són llibres, són clàssics i de fet no passa nada, és un passeig iniciàtic per l'autisme. O sigui, jo crec que llegir els llibres de la Temple és una mica com, és obligat, d'acord? Però ara hi ha referents més actuals. Aleshores, molta gent desconeix que la seva mare, l'Eustàcia Cutler, també va deixar un relat matern del que va suposar ser mare de la Temple als anys. La Temple va néixer l'any 47, o sigui, el DSM no és de l'any 52. Aleshores, a mi m'interessava aquesta part perquè crec que, de nou, moltes vegades quan es parla d'autisme, sobretot es parla des de l'àmbit clínic. Sempre és més el què que no pas el com. I a mi m'interessava la part social. Com aquesta dona va viure la seva maternitat als anys 50, nosaltres hem de pensar que l'Eustàcia Cutler, quan va tenir la Temple, va ser l'any 47, no hi havia el DSM, i ella ràpidament va notar que la seva filla també era particular. La qüestió és que ella va ser una dona molt pionera perquè ella tenia molta por als psiquiatres. Hem d'agafar un cotxe, anar cap al passat, als anys 50, rebre un diagnòstic de caràcter psiquiàtric era un estigma espectacular, és a dir, les persones als anys 50, 60, fins i tot 70, una persona amb un diagnòstic psiquiàtric anava a un lloc terrorífic. O sigui, terrorífic vol dir sense cap tipus d'aspiració terapèutica, ni de millora, ni de res. Aleshores, ella va tenir molta por per la seva filla i va anar a veure el neuròleg. Això, als principis dels anys 50, és a dir, va ser una dona molt adelantada. I el seu marit, que és el senyor Temple Grandin, va ser el seu enemic. O sigui, ell volia institucionalitzar a la Temple Grandin. O sigui, la Temple Grandin va tenir la sort que la seva mare, l'Eustàcia Cutler, va dir no, podem fer altres coses. Una altra cosa és que Eustàcia Cutler i el Temple Grandin tenien pasta. Perquè us feu una idea, el pare de l'Eustàcia Cutler va ser un dels inventors del pilot automàtic de l'aviació. Era gent vinculada a Harvard, gent molt dotada intel·lectualment, enginyers, i el pare de la Grandin, el senyor Richard Grandin, era un dels hereus d'una de les companyies de cereal als anys 50 més importants als Estats Units. O sigui, hi havia pasta a capazos. Aleshores, però l'interessant d'aquesta història és que en un moment on ningú donava un penny, un centau per la Temple, aquesta dona, inclús d'amagatotis, ella portava, per exemple, la Temple Grandin a fer com teràpia de la parla, de logopèdia, amb una tal senyora Reynolds, que la portaven en una mena de sòtan, amb nens que tenien altres dificultats, síndrome de Down, i la portava d'amagatall, perquè tenia molta por del seu marit. Perquè el seu marit va estar lluitant perquè la Temple Grandin fos institucionalitzada. I la Temple, que això és interessant, no va descobrir que era autista perquè ella el seu diagnòstic va ser dany cerebral. Això és interessant. La Temple Grandin va publicar el primer testimoni com a autista, reconeixent-se autista amb un diagnòstic, a l'any 1986. Fa 40 anys d'això. Per això que la Temple Grandin és una persona molt important. Va posar l'autisme amb un orgull. Exacte. I, de fet, tot aquest llibre també és això, orgull de la diferència. Perquè tots aquí, senyors i senyors, som diferents, Som diferents. Sí. Vale, pues yo creo que tenemos 5 minutos, 10 minutos para, por si queréis, coger algún libro que puedan firmar. Sí, m'agradaria dir una última cosa. Escribir sigue siendo un gesto subversivo y leer también. Para mí es, y voy a intentar no emocionarme, para mí está siendo muy bonito que algo que escribí de noche, sin ningún tipo de expectativa, con el entusiasmo genuino del que se mete en un barco a remar y no sabe ni dónde va a llegar. Es maravilloso que a través de las palabras otras personas en la soledad de su casa, íntimamente, te estén leyendo, conecten, incluso te envíen un mensaje y te digan, oye, yo también estuve en una carretera en Estados Unidos. No en Estados Unidos, en otro sitio, pero sentí lo mismo. Escribid, por favor, y leed mucho.
¡Ué, hombre! ¡Hasta a mí también! ¡Oye, hombre! Gracias, Mili. Qué bonito. Así voy a comandar a mis hijos. Es que no mando. Molt bé. Es una estrella. Pero ¿no tiene un botón que lanza rayos o algo? No, pero si la coges y tiras para arriba sale el muñeco, es una titilla. Te vas a Suiza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por haber vingut i pues, ja està, hem acabat l'acte. I moltes gràcies a l'Ajuntament, a la biblioteca, a Sotea i a tots vosaltres. I gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu. No. Fos bé, ha quedat molt bé. Ué!